Muchas personas dicen que el sistema de justicia colombiano tiene grandes falencias. Y esto dice mi siguiente invitado. Él es Carlos Mario Montoya Castaño. Ha sido un hombre trabajador, emprendedor, a quien le encanta el canto y dice que estando aquí, en este centro penitenciario, ha tenido la oportunidad de trabajar en eso que tanto ama, cantar. Quiero agradecerle por estar hoy aquí con nosotros y compartir esa historia de vida para que sea ejemplo y que muchas personas que hoy nos ven y nos escuchan, pues eviten cometer esos errores y tal vez que sean juzgados por malas compañías y terminen en un centro penitenciario pagando una condena. Gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Y quiero aclarar de todas maneras que en las cárceles no siempre hay culpables, también hay inocentes. Se hablan de que está la gente que ha cometido errores, pero yo pienso que también hay muchas personas que han cometido errores con ellas, y este es en mi caso, y quiero iniciar esta entrevista diciendo que en Colombia el haber sido condenado y estar en una cárcel no significa que esa persona condenada y que está en una cárcel haya sido culpable del delito por el cual se le condenó. Existen los falsos positivos judiciales también, y existe una legislación que realmente tiene, como usted lo dijo, muchas falencias, que bien valdría la pena ponerle como el ojo para que se corrigieran tantos errores que suceden muy a menudo. Usted lo dice, y aquí no estamos para juzgar, estamos para escucharlo, que no siempre una condena se le da a las personas culpables y que su mayor error en la vida fue dejarse envolver por una chica que usted conoció. Arranquemos un poquito por esa historia, Carlos. Cuénteme quién es ese personaje, en qué termina esa historia que podría haber tenido un desenlace feliz. A ver, yo pienso que primero no hay que mencionar la chica todavía. Yo pienso que hay que mencionar quién indujo a la chica a cometer este delito, digámosle así, porque es que en Colombia los delitos sexuales están siendo utilizados como un arma de retaliación, de extorsión, en fin, y donde uno mira que los menores son instrumentalizados para llegar a conseguir el objetivo que la persona que ha orquestado, que ha tramado el delito, se salga con las suyas, como es el caso mío, que lo vamos a ir desarrollando a través de esta entrevista. Usted dice que hay una persona que está, digamos, este error es con una menor de edad. Y bien lo dice usted, la ley cada vez es más fuerte para proteger a los menores. ¿Quién es esa persona y qué hace para que usted pues termine dejándose envolver y lo lleve a esta situación que lo tiene hoy a usted privado de la libertad en un centro penitenciario? A ver, te cuento, yo tenía una oficina de asesorías inmobiliarias y allí una de las labores que realizaba era la titulación de predios para conseguir la escritura a estos predios que no lo tenían. Alguna vez llegó una señora que iba a vender productos allá, esos de revista, a las personas que trabajaban allá, y se presentó con una señora muy elegante ella, una señora madura, 37 años, pues para ese entonces. Me la presentó y me comentó que requería legalizar un predio, así la conocí yo a esta señora, y fuimos avanzando en ese proceso pues de la legalización, etcétera, y nos fuimos conociendo. La señora pues no sabía yo que realmente tenía una finalidad diferente, por cuanto que alguien de la oficina le dio a entender que yo tenía mucha plata, ¿cierto? Yo no, lejos estaba yo de conocer eso. Y ella empezó obviamente pues a que fuéramos buenos amigos, etcétera, y fuimos profundizando en la relación. Me presentó la familia, me dijo en qué trabajaba, en fin. La señora era de las personas que salía, la llamaban mucho porque era realmente muy elegante y no era para menos.
Pero algún día ya me dijo que tuviéramos una relación seria, en fin, que yo era una persona... Le pidió el cuadre. Sí, digamos que sí. Bueno. Y entonces yo dije, hombre, pero yo como vi que ella tenía tantos amigos, yo le dije, hombre, no, yo creo que es mejor una relación amistosa. Usted es una persona que es muy sociable y yo no creo que necesite, digamos, comprometerse tanto en una relación donde puede ir perdiendo muchos amigos. No, no, seamos dos buenos amigos, etcétera. Compartamos, y así lo hicimos. Pero yo no sabía pues que la señora ya sabía mucho sobre qué tenía yo, realmente todo sobre mí. Entonces llegó el momento de que pudimos intimar. Pues obviamente yo le dije que pues planificara, que pues yo no tenía deseos de tener hijos porque ya estaba yo en una edad pues avanzada, 50 y ¿qué tendría yo? 51, 52 años para ese entonces. Me dijo vieja. En una edad avanzada, Carlos. No, tampoco. Entonces, sí, no, o sea, más por mí, ¿cierto? Sí. Que yo he sufrido varias enfermedades y de pronto unos hijos volver a empezar uno a tener familia, eso era una cosa... ¿Usted fue claro con ella? Sí, que planificar, y mío no, tranquilo que yo soy operada. Así va diciendo. Bueno, yo dije, bien, y sí, empezamos, sí, a salir y etcétera. Lo cierto del caso es que quedamos en que la relación que íbamos a tener era una relación donde ella podía tener sus amigos, yo mis amigos, mis amigas, y en fin, y salíamos, en fin. Lo cierto del caso es que un día cualquiera vi que la relación se estaba deteriorando porque ella era un poquito groserita, por decirlo así. Y entonces yo le dije, no, esto es mejor dejarlo así, que tal cosa. Y terminamos la relación. En fin. A los 3 meses se apareció en la oficina con un papelito y yo le dije, ¿qué será esto? Cuando miro yo, prueba de embarazo positiva. Yo pues no he sido grosero, pero yo sí le dije, hombre, ¿cómo es posible que usted me ha dicho que era operada? Y entonces, ¿qué es esto? Me dice, no, de malas, usted no me preguntó de qué era operada yo. Así con ese sarcasmo tan bravo. En fin, y me dijo, no, y si no cree, mañana es la primera ecografía, vaya para que se convenza. Y sí, yo fui. El médico miraba y me dijo, hombre, sí, es un niño, mire cómo está de grande, vea. En fin, yo decía, hombre, bendito sea mi Dios, uno volver a empezar, porque obviamente yo tenía ya hijos muy grandes, en fin. No, cuando dice, no, un momentico, hay otro acá. Yo, ¿cómo? ¿No quiere caldo? Tómese 2 tacitas. Sí, una niña. Yo, ¿cómo? En fin, yo la dije, parejita. La parejita. Y yo siempre había soñado con tener una niña, porque las niñas son muy afectivas con el papá, en fin, etcétera. Y yo dije, bueno, mi Dios sabe cómo hace las cosas. Los niños no tienen la culpa, nosotros los grandes tal vez cometemos los errores. En fin, bueno, y yo acepté eso. Pero la dama esta pensaba pues que era que yo me iba a casar con ella, que etcétera. Obviamente yo me quedé muy ofendido pues por ese engaño que me hizo. Y yo le dije, no, ni me caso, ni nos vamos a vivir juntos, ¿no? Pero respondo. Sí, de todas maneras, yo le colaboro con su arriendo, con su mercado, con sus servicios, y ya, punto, así. Es que no cree que los niños son suyos. Y yo le dije, no, pues puede que no crea, porque como usted ha sido tan amiguera, etcétera. Pero yo cuando nazcan los niños podemos hacer la prueba, no hay ningún problema con eso. En fin, sí, nacieron los niños, todo su hogar, yo respondiendo siempre por ellos. Y efectivamente, 99.9%. Sus hijos. Mis hijos. Bueno, yo me alegré, yo fui y lo reconocí en la notaría, etcétera. Pero a partir de ese momento empezó esa telenovela, pues que podemos decir que se puede empezar a narrar. Los niños iban creciendo, yo volví a tomar ese papel de padre que obviamente lo había dejado hacía muchos años, y ese afecto con los niños. Yo los iba, las ayudaba a bañar, los asoleaba, salía con ellos, etcétera. ¿Y la relación con ella? No, o sea, amigos, no más, ¿cierto? Ya nunca más, pues. ¿No volvieron a ser pareja? Sí, exactamente. ¿Eran papás de los niños? Sí, exacto. Claro que ya era una persona bastante difícil, pero entonces yo viajaba mucho, yo cada que venía estaba con los niños, siempre la responsabilidad. Yo mandaba de la oficina a una persona para que le mercara, en fin, bueno.
La señora esta dejó de pagar el arriendo con segunda intención, ¿cierto? Para que sí, le pidieran el apartamento donde vivía. Y ya ella dijo, no, vea, me van a sacar de allá, esos niños van a tener que ir a vivir debajo de un puente. Pero era porque una muchacha de la oficina le había dicho a esta señora que yo tenía varios apartamentos en el edificio donde yo vivía. Y era que yo administraba propiedad horizontal, ¿cierto? Propiedad raíz. Me daban en consignación los apartamentos para que yo los arrendara y obviamente pues uno cobra una administración. Pero la muchacha esa no sabía eso. Le dijo que yo tenía varios apartamentos, entonces ella pensó sí que eran míos. Entonces dijo, no, él me da un apartamento ahí. Y sí, por eso fue que hizo lo de hacerse la víctima que le habían, iban a vender el apartamento donde ella vivía. Y sí, me dijo a mí, yo necesito pasarme a vivir allá, porque los niños no tienen dónde vivir. Bueno, yo le arrendé un apartamento ahí con un amigo. Y le dije, vea, no se preocupe, yo pago todo lo de los niños, el mercado para sus hijos, para los míos y el arriendo. ¿Ella tenía más hijos? Sí, tenía 2 hijos grandes de 20, 21 años. ¿Y algo todos así. bajo el mismo techo? Sí, sí, claro. Entonces le dije yo, no se preocupe, lo que sí le voy a pedir es un favor, vea, yo la oficina que estaba en el primer piso del edificio, la voy a desocupar porque ella tenía unas confecciones para que las instale acá, para que esté cerca de los niños, ¿cierto? Para que los amamante y esté pendiente de ellos y no tenga que irse por allá donde trabajaba ella. Y usted solamente, como sus hijos trabajan también, paguen los servicios públicos del apartamento y de la oficina, pues. No hay ningún problema, en fin, bueno. El tiempo pasó, el dueño del apartamento me requirió un día, llevaba 5 meses, y me dijo, hombre, don Carlos Mario, no me han entregado los recibos de los servicios. Y yo le dejé, yo hablo con la señora para que y hablé con ella, me dijo, sí, mi hija los pagó, mañana te entrego el recibo. Bueno, la señora, 15 días sin entregar eso, el dueño se fue a las empresas públicas, pidió el recibo, debía 5 meses. De servicios y había públicos. Servicios allá, o sea, había instalado un contrabando. Entonces, yo también me fui y pedí los recibos, el duplicado de la oficina, 5 meses sin pagar. En fin, yo le dije a ella, venga, ¿qué pasa con esto? Mire que muy delicado y a este señor hay que entregarle eso así. En fin, se formó un problema y me dijo, no, es que usted es el que tiene que pagar los servicios también, usted tiene con qué, oiga, pues. Yo inmediatamente mandé cortar esos servicios porque si llegaba a las empresas y veía un contrabando, me cobraron una multa a mí y eran ya 2 multas pues arriba. Esa señora se pegó una enojada terrible. En fin, yo no sé, se formó una enemistad terrible y el señor me dijo, bueno, me tiene que entregar el apartamento. En fin, bueno, esto se siguió. La señora se desapareció de ahí un tiempo y después el apartamento solo. Yo aproveché, como tenía llaves y eso está a nombre mío, saqué las cosas, las guardamos en una bodega. ¿Usted desocupó el apartamento? Sí, sí. Pero ella ya no estaba viviendo ahí. No, ella se había ido porque debía unas platas, no sé por qué ese era el miedo con esos pagadiarios, algo así. ¿Y sus hijos? Ella se los llevó, ¿cierto? Yo búsquelos y nada. Bueno, lo cierto del caso es originó una reacción muy violenta de parte de ella. Entonces, yo tuve que pagarle al señor todo, pues, los meses acumulados de esos servicios. Y ella me amenazó. Me dijo, no, esto no se queda así. Y para ese momento, ¿cuántos años tenían los hijos que ustedes tenían? Ya habían pasado. Los niños tenían en ese entonces por ahí 4 o 5 años, creo, más o menos. Lo cierto del caso es que ella se fue a vivir a otra parte. Y la relación era muy tensa, pues, ¿cierto? Yo siempre respondía por mis hijos. Pero un día cualquiera, no sé la verdad con qué intención, me llega una notificación a mí, a la comisaría de familia, que me presentara. Yo fui y me dicen, señor, usted está demandado por alimentos. Y no, yo doy todos mis alimentos. Yo tengo cómo demostrar eso, en fin. O sea, bueno, y además tiene una denuncia porque usted está tocando a su niña. Yo, no, hombre, ¿cómo se le ocurre? No, eso va para la fiscalía, usted aclarará eso en la fiscalía. En fin, ya empezó la fiscalía a investigar, yo a llevar todos los documentos, etcétera. Y sucede que ella
donde vivía, habían muchos abogados al lado y lado, y a ella la pretendía, supuestamente me comentaban, uno de esos abogados, y la razón por la cual ella hacía eso, yo no la conocí. Lo cierto del caso es que yo, no, empecé un vía crucis, porque el comisario también creo que era muy amigo de ella, y no me dejaba ver los niños, me impedía ver pues las visitas, era en el colegio con una trabajadora social. No, yo era como un antisocial prácticamente, yo sufrí mucho con eso. A final de cuentas, el proceso iba avanzando. Afortunadamente di con una fiscal, no sé, admirable. Ella no optó por detenerme ni nada, sino que iba investigando, cuando de pronto me llaman a mí del colegio de los niños, las profesoras. Me dicen, don Carlos Mario, véngase urgente para el colegio. Yo fui. Y me dice, los niños están reventados, miren la boca. Le están como lacerados, como que se hubieran pegado con algo. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, lo que pasa es que los niños cuentan que la mamá, cuando ellos tienen que ir a la fiscalía, los obliga a decir que usted toca a la niña, y como ellos dicen que no, cuando llegan a la casa los revienta y les pega con un perrero. Los niños decían que era un perrero que ella hacía. Yo le comenté al abogado, inmediatamente se fue, me dijo, no, estas señoras van a dar una declaración, dieron la declaración. Las del colegio. Las del colegio, sí, yo tengo esa declaración todavía por ahí. Y entonces, yo también grabé en el colegio de los niños un video con ellos donde me dicen, sí, papi, es que mi mamá nos obliga a decir esto, y como no decimos lo que ella quiere, nos revienta la boca y nos pega, etc. Eso fue a la fiscalía, la fiscal analizó eso, y inmediatamente ordenó precluir y archivar esa investigación a mi favor, ¿cierto? Eso quedó pues supuestamente ahí. Cuando salimos de la audiencia de preclusión, la señora me amenazó y me dijo, no, tranquilo, esto lo ganó usted ahora, pero esto no se queda así. Bueno, yo no le paré bolas a la cosa. Terminando, eso fue en el año creo que 2015, ese proceso. Cuando me llega, no, yo no sabía nada. ¿Pero usted siguió visitando a los niños? Sí, obviamente. Claro, los niños. No, pero eso era una guerra terrible porque, porque le comento que yo no los podía ver durante ese proceso. Y al final ya cuando logré pues que se archivara eso a mi favor, ya obviamente me restablecieron pues la comunicación y la visita con ellos, y ya se ordenó que las visitas fueran reguladas, ¿cierto? Cada 15 días ellos iban a mi casa, etc. En todo caso, bueno, la cosa quedó así. Cuando para el año 2016, yo no sabía nada, salgo yo a hacer una diligencia, cuando me paran ahí unos señores del CTI, algo así, de la fiscalía. ¿Usted es tal persona? Sí, ¿cómo no? ¿Tiene orden de captura? Sí, yo nunca he hecho nada malo, sí. Por acceso carnal violento agravado. Y yo, pero por Dios, ¿y con quién? Yo, sí, no, vaya que en la fiscalía le explican. Sí, me hallaron detenido, yo pues, aterrado. En fin, fui, me pusieron a firmar, en fin, bueno, que me han detenido, que me han tratado bien. Me llevan al búnker de la fiscalía. Yo pues más asustado, yo dije, ¿pero qué pasa pues? La cosa, ya me enteré que era una muchacha, una joven que me había formulado la denuncia, una muchacha que yo conocía, porque era hija de una señora que hacía el aseo en la oficina, me colaboraba a mí también en el apartamento, y ella iba, cuando yo también le colaboraba con muchas cositas a la señora, y mandaba a un hijo a esta muchacha allá, pero con el respeto siempre, y la señora siempre sabía quién era yo. Entonces, esta muchacha, cuando algunos domingos iba esta señora a llevarme a los niños, la mamá de los niños, veía a la muchacha, ¿cierto? La cosa se quedó así. Cuando ahí fue donde la señora conoció a esta muchacha, que después le cuento cómo termina eso. Y esta muchacha fue la que me denunció con la mamá. Es decir, la hija de una trabajadora suya. Sí, de una señora que eventualmente trabaja conmigo. Claro, sí. Que algunas veces exactamente, en tu caso. Iba a su sí. casa, conoce a la mamá de sus hijos, y esa mamá de sus hijos, ya nos contará usted cómo suceden las cosas. Exactamente. Y esta muchacha va y lo denuncia a usted ante la fiscalía por acceso carnal agravado. Sí, bueno, esa es la denuncia que aparece ahí.
Un sábado, dice la muchacha, vamos a relatar un poquito de eso, cuenta la muchacha que un sábado a las 10 de la mañana yo la llamo para que fuera por una plata para la mamá, etcétera. Y ella va al apartamento, cuenta que yo estaba disque borracho. En fin, yo la empecé a tocar en un mueble, después la llevé a una cama, le introduje los dedos en la vagina y le besé los senos. ¿Y para ese momento ella era menor de edad? Tenía 14 años y era menor de edad, sí. Bueno. En todo caso, la muchacha cuenta que se logró zafar y bajó y se escapó, pues cierto. En la puerta del edificio había una reja, yo vivía en un cuarto piso, y le preguntan, niña, ¿y cómo hizo usted para abrir una puerta que se mantiene cerrada? Digo, no, casualmente la señora del primer piso salió en ese momento y me abrió. En fin, bueno, a la señora del primer piso la llama a la fiscalía y le preguntan, venga, ¿usted abrió esta puerta? No, yo nunca le he abierto a esa señora, a esa muchacha. Así le dijo, bueno. Cuenta la muchacha también que saliendo de ahí llamó a 2 profesores del colegio y les contó la historia, que la iban a violar, pero que no la violaron, dice así la denuncia que ella hace, la versión de ella. Llaman los profesores, la fiscalía, y les dice, no, la muchacha no nos llamó, nos colocó un audio donde dice que un señor conocido la iba a violar, pero que no la violó ese día, sábado 14 de marzo del año 2015. Entonces, pero que el audio era del 9 de marzo del 2015, o sea, 5 días antes de que pasaran los hechos. Entonces, no sé cómo narran unos hechos que todavía no habían pasado, ¿cierto? No sé si equivoco en la coartada, en fin. La mamá, pues la mamá me conocía mucho a mí, la mamá la entrevistaron y dijo, no, mi hija no me había contado. Después dijo que le había contado el 12 de marzo, que le había pasado esa situación, el 12 de marzo. En todo caso, 2 días antes también de que sucedieran los presuntos hechos. Esto lo digo para mirar pues cómo se investiga de mal por parte de la Fiscalía con hechos tan contradictorios que supuestamente serían pruebas a mi favor. Y yo creo que el peor investigador del mundo, viendo estas contradicciones, lo mismo que podía era haber archivado también eso por esas mentiras tan evidentes pues, o contradicciones. Entonces, a esta muchacha entonces la muchacha va al colegio y habla con los profesores y le dicen, vean, me pasó esto, armó pues el zafarrancho allá, obviamente que tenían que hacer la misión del colegio, activar que el código fucsia, no sé, en todo caso, llaman a la mamá y le dicen, señora, pasó esto, no, mi hija no me ha contado nada en absoluto, pero vea que le iban a violar, usted tiene que ponerse las pilas con eso, se me va a poner la denuncia a la Fiscalía, porque si no, la denunciamos a usted, pues, y era lo lógico, ¿cierto? La muchacha se va para la Fiscalía y entonces la muchacha era la que narraba todo y cuenta estas cosas así como yo le estaba diciendo. Lo cierto del caso, yo estaba obviamente detenido, yo llevaba por ahí 5 días en la Fiscalía y allá nos prestaban un teléfono, allá alguna cosita, y yo le he dado el teléfono a alguien por si me llamaban, como yo tenía tantos negocios de propiedad raíz, fíjense. Entonces, sí, me llaman y era la mamá de los niños. Vea que usted, ¿por qué no ha venido? Y yo, no, pues no quería decirle, ¿cierto? Pues no alertarla nada. Pues, no, estoy por acá en un pueblo, dígale a los niños que esta semana voy. Cuando miro yo hacia la puerta, estaba ella al frente con un señor del CTI. O sea, ella quiso ir, me di cuenta ya después, atando cabos, a cerciorarse si yo sí estaba detenido. Bueno, a mí me entró la duda, pero no la podía confirmar. Lo cierto del caso es que en ese momento se va esta señora para la Fiscalía y da una declaración, lo mismo de lo de la niña, volví a repetir lo de la niña, y la Fiscalía le toma la versión y la vincula al proceso
sabiendo que eso hacía parte de la cosa juzgada, ¿cierto? Ya eso era evidente que se había fallado a mi favor, se había precluido y no tenía por qué meterse ahí en ese proceso. Y en el juicio también fue la hija de la señora a declarar. Esta señora ya se había ido para Estados Unidos, que vamos a mirarlo de Estados Unidos, que al final de cuentas la razón de este proceso es que esta señora se iba a casar con un gringo. La mamá de los niños. La mamá de los niños, sí. Y ella me dijo, vea, Carlos Mario, yo me voy a casar con un americano, pero me tengo que llevar los niños. Y yo pues había terminado ese proceso anterior. Donde ya le había hecho una denuncia porque usted tocaba a su propia hija. Exactamente. Entonces ya pues empecé como a matar caos y le dije, vea, la que se va a casar es usted. Bien pueda, váyase, me parece maravilloso. Pero los niños me los deja acá, que es que los niños no se van a casar. Usted me ha hecho la vida a cuadritos con los niños, entonces yo creo que tengo derecho a disfrutar de los niños y que estén al lado mío. Y ahí yo, no, ni riesgos. Esto lo veremos. Ahí fue donde empecé yo a entender la razón por la cual ya ese proceso pues, se inventó, se diseñó. Y a final de cuentas, bueno, a mí me condenaron, como le digo, la muchacha esa le dijeron, bueno, se me va para medicina legal. Y le preguntan en el juicio a la muchacha, bueno, ¿usted por qué no fue a medicina legal? No, nosotros sí fuimos, que la mamá había ya 8 días seguidos al hospital, pero no había luz. Hombre, dice uno, hombre, ¿cómo es que no va a haber luz en un hospital que atiende 1 millón de personas, digamos, por decir algo? O debe haber una planta de emergencia, pues la razón para no atenderla no debería ser esa, ¿cierto? Bueno, eso no lo investigó tampoco la fiscalía. Yo elaboré un documento después de que se me condenó, pues ya que tuve acceso como a muchos documentos. Ese documento lo titulé ¿Cómo se fabrica un violador en Colombia? Y ahí le hago ver al fiscal paso a paso todos los errores en la investigación, esa falta de análisis, de estudio, de comprobar tantas cosas. Y hay una cosa muy charra porque en la orden de captura, me pongo yo a leerla, dice acceso carnal, violento, agravado, concurso homogéneo y sucesivo, una cantidad de delitos todas charras. Dice fecha de los hechos, año 2012. Yo en el año 2012 no conocía ni a esa muchacha ni a la mamá. Pero sucede que en las investigaciones, una agente de esos investigadores le escribe al colegio donde estudiaba la muchacha y le dice, señores, sírvanse manifestarle a este despacho si la joven tal ha sido sometida a tratamiento psicológico por algún hecho sexual. Y sí, le mandan un libro ahí del año 2012, ¿qué tal? Que sí que estuvo siendo atendida porque había sido violada en el año 2012. Ahí es donde me di cuenta yo que el papá creo que la había violado a la muchacha esta, la joven. Pero entonces eso lo pusieron como si hubiese sido yo también, imagínense. Pues, entonces por eso en la orden de captura pusieron fecha de los años 2012, me acomodaron ese difunto a mí. Entonces, adelantándonos ya un poquito al hecho, a mí me condenan, ¿sí? ¿Cuántos años de condena? 16 años de condena, oiga pues. Entonces, yo estaba en la cárcel de Envigado y un día cualquiera la muchacha se comunica conmigo y me dice que ella quería verme. Y sí, fue a visitarme, me dijo que estaba realmente muy arrepentida, que yo era inocente, que si quería que la denunciara, ¿cierto? Ya la muchacha era mayor de edad. Pero bueno, no se me adelante, usted sí. No le dice, pero venga, cuénteme usted, ¿cómo viene a decirme que está arrepentida? ¿Por qué hizo usted eso? O sea, yo quiero saber ella por qué va y lo denuncia a usted de una violación. No, ¿Usted le pregunta a ella cuando ella va y lo visita en la cárcel? Le voy a contar. Ella me dice sí que está arrepentida, que ella sabe que yo no tengo por qué estar en una cárcel, que la denuncie, que ella va a sostener, primero que ella fue la que se inventó eso, así lo dice claramente. La muchacha en ese momento
uno va entendiendo muchas cosas. Esta muchacha estaba adicta al vicio porque la mamá, siendo una dama excelente, porque yo la conocí así, una mujer muy trabajadora, algún día se enroló con un hombre vicioso, le montó una plaza de vicio, la metió en el vicio y ponía a esta muchacha y a otro hermanito a vender vicio y se volvieron adictos. Y la muchacha también cuenta que una de las razones fue, me decía para ese entonces, que era pues por la adicción y qué tal, bueno, en fin, pero que ella iba a decir la verdad. Yo hablé con el abogado y me dijo, esta muchacha está reconociendo que ella planeó, ella organizó todo eso y que ella va a declarar. Me dijo, no, maravilloso, listo, vamos, y empezamos el proceso. Y sí, bueno, eso duró un montón de tiempo, pero en la fiscalía se determinó que lo precluían, que porque era muy posible que la muchacha hubiese sido presionada, amenazada, o de pronto se le hubiera dado plata, ¿cierto? Eso se archivó. En fin, la cosa se quedó ahí así hasta cuando, le cuento, la mamá está detenida en la cárcel también porque le cogieron la droga. Y esta muchacha en la declaración que hizo, pues que la mamá las instrumentalizaba a ella y al hermano para vender. Eso como que se lo siguieron en ese proceso y está varios años en la cárcel. En fin, se contactó con una abogada y le contó más o menos la situación. La abogada habló con esta muchacha. La muchacha le dijo, doctora, esto fue así. A mí, la persona que me contrató fue la mamá de los niños. Y yo, sí, ¿cómo la conoció? No, ella me veía cuando yo iba a la casa de don Carlos Mario por algunas cosas que le iba a mandar a mi mamá y ella estaba con los niños de visita allá, ¿cierto? Entonces, un día, un sábado, se supone que era ese día, yo estaba allá y ella le dijo a don Carlos Mario que los niños querían almorzar, comer pollo para el almuerzo. Yo me fui para el parque a comprar el pollo. En ese momento aprovechó ella y le dice a la muchacha, ¿usted se quiere ganar una buena plata? Y yo, sí, ¿qué hay que hacer? Le dijo, no, usted lo que tiene que decir es que Carlos Mario la violó. Yo, no, pero ¿cómo así? En fin, le lavó el cerebro. La muchacha, pues obviamente que adicta al vicio, y le dijo, usted con esa plata puede comprar muchas cosas, su reloj, su celular, sus buenos tenis. La muchacha accedió. Según cuentan, había un abogado que la asesoró y asesoró a la mamá de estos niños para que le dijera cómo debía hacer las cosas. Lo cierto del caso es que la muchacha ya cuenta cómo planeó, ejecutó todo eso, lo que nos indica realmente que es que uno mira que los niños mienten y los jóvenes también, ¿cierto? Cuando son así instrumentalizados. Entonces esta muchacha sostuvo eso en el juicio, obviamente, porque había sido pagada. Y ella menciona acá que a ella le daba miedo de pronto que esta señora, porque le dicen, bueno, ¿y usted por qué no se retractó? Y ella dijo, no, yo fui a retractarme. Aquí tengo ese documento donde la muchacha da la declaración esa, en notaría y todas esas cosas. Y dice que ella fue a retractarse porque la abuela, no sé si se dio cuenta que eso sí era un entramado de ella, y se fue con ella para la fiscalía y le contaba a ella con detalles que habló con el fiscal y dijo, yo vengo a retractarme, este señor es inocente. Y le decía, ya, o sea que usted y su mamá vinieron a dar esa denuncia, por lo tanto, eso se llama falsa denuncia. Eso da de 8 a 12 años, algo así. Usted se va 8 años y su mamá otros 8 años para la cárcel. Y como ustedes tienen hermanitos menores, se los damos a bienestar familiar para que los manden a adopción por allá para Europa, para España, y no los vuelven a ver. Y esta muchacha me decía, mío, don Carlos Mario, ese día yo me oriné en los calzones y ese día perdió usted el año conmigo. Yo tenía que escoger entre mi familia y usted. Pues, situación tan difícil. Yo tenía mucho miedo y entonces, y también me daba miedo que de pronto esa señora me mandara a matar a mí. Y le preguntaba a alguien, pero ¿y cómo va a hacer eso? No, pues si fue capaz de hacer eso con
con don Carlos Mario de pagarme a mí para que lo metiera a la cárcel, pues es capaz tranquilamente de proceder contra mí, ¿cierto? Pero lo más charro, le cuento, pues que esta señora no paró en ese cometido. Yo después de verme ya condenado, mi familia, ¿no? Carlos Mario, deja ir los niños para Estados Unidos, la calidad de vida les va a mejorar. Con la señora, con la mamá. Sí, con la mamá, o sea, que los dejara ir, pues cierto, no te opongas a eso, porque iba a empezar un proceso que era algo largo, dilatado, etc. Yo accedí, pero el abogado a mí me decía, no, Carlos Mario, usted sale rápido, porque es que todas esas pruebas están a favor suyo, me decía el abogado. Entonces yo hice un acuerdo con ella de que sí, los dejaba ir, pero que me podía comunicar con ellos cuando quisiera, y que en las vacaciones, cuando vinieran, suponiendo yo que estaba por fuera ya, les iban a disfrutar conmigo, porque ellos iban a pasear, a montar a caballo, a pescar. Teníamos una cantidad de actividades que realizábamos muy ecológicas. Hincamos en eso. Lo cierto del caso es que al mes de hablar con ellos los primeros días cuando estaban allá, no los volví a dejar hablar conmigo. Se cortó toda comunicación con eso sus hace hijos. como 5 o 6 años que yo no hablo con ellos, ¿cierto? Pero usted sabe dónde está. No, en Estados Unidos, pues por ahí hay una dirección, porque le cuento que esta señora, yo no sé, la perversidad de esta señora no tiene límites. Como para afianzar su estadía, y no sé si por cuestiones de visado, cuando llegó a Estados Unidos, a los días se fue para una comisaría, algo así como una comisaría de familia allá, que se llama Guidad Center, algo así, donde hay psicólogos y toda esa cuestión. Y sí, se aparece con la niña, porque yo tengo unos documentos. Se aparece con la niña y le dicen, bueno, ¿usted a qué viene? No, va, lo que pasa es que nosotros estamos acá en Estados Unidos hace poco. Los niños están en un colegio, pero la niña tiene un problema de aprendizaje, no se concentra, no aprende el idioma, no da resultados académicos. Y es porque ella se acuerda, me dice, que se acuerda cuando el papá tocaba al niño. O sea, ya cambió de víctima, imagínense. El papá tocaba al niño, entonces la niña vive muy traumatizada por eso. Entonces que le dijeron, no, eso debe ser un garabito paisa, no los vuelva a dejar hablar con él. Eso fue la excusa que ella se tomó por eso. Entonces la niña le empezaron a dar drogas psiquiátricas, imagínate qué crimen, pues una mentira que ella se inventó, y para que la niña empezara. Y hasta ahí sé yo pues que en todo caso, esa fue la disculpa. Entonces ahora, miren, no contenta con eso, hace 3 años, ese proceso ya 3 años, me mandan una abogada y viene acá. Yo soy la representante de la señora María Eugenia. Ella le quiere quitar la custodia de sus hijos, imagínense. Porque obviamente usted ha sido condenado, tal, en fin, bueno. Entonces sí, empezó un proceso en el juzgado 10 de familia. Bueno, yo concurro y me dicen, vea lo que pasa. Entonces vuelve en una audiencia que tuve hace días y dice, no, es que usted está tocando a la niña. O sea, se volvieron a traer y yo dije, pero por Dios. Entonces yo le dije a mi abogado, pero ¿por qué vuelven a traer un hecho que ya se archivó y se proclamó a mi favor? Eso hace parte de la cosa juzgada. En fin, bueno, el juez le dio pues como cabida a todo eso. Entonces yo tengo una audiencia dentro de poco este mes, y entonces yo a mi abogado le dije, vea, ese proceso se precluyó, mire el acta de preclusión en donde se archiva a mi favor, eso va. Segundo, mire la declaración de las profesoras donde los niños le cuentan que ella les pegaba, los maltrataba, los coaccionaba para que dijeran eso. Y lo charro es que esa señora nunca la llamaron a rendir cuentas por esa instrumentalización y utilización y maltrato de los niños para que dijeran esas mentiras, ¿cierto? Y también anexé esta denuncia, esta declaración, perdón, que hace esta muchacha, donde cuenta cómo y de qué manera esta señora le propuso. O sea, finalmente, el segundo caso de la muchacha, hija de la señora que usted conocía, ella acepta declarar a su favor y decir que ella fue pagada para decir que usted la violó. Exactamente. Entonces dice cómo le ofrece 5 millones de pesos. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, eso como que hubo un abogado de por medio que la orientó, pues, que era lo que tenía que decir. Y entonces, bueno, este abogado, pues, en este proceso de familia,
le escribe al juez y le dice, señor juez, recíbame esta declaración como prueba, y dice, más o menos dice así, ¿cómo se podrá constatar, señor juez, en dicha declaración la señora Dayana, la muchacha esta, manifiesta que entre otras cosas mintió ante la fiscalía? ¿Por qué? Porque la esposa de él, o sea yo, doña, me ofreció 5 millones de pesos para que yo lo metiera a don Carlos Mario a la cárcel y ésta pudiera llevarse a los hijos para Estados Unidos y ganarse la custodia de ellos, porque don Carlos Mario no quería dejar a los hijos ir para Estados Unidos. Mire, ¿ves? Y también dice, bueno, y respecto a la intención de retirar la denuncia en el entonces cuando la muchacha... ¿Lo buscó usted? Sí, bueno, entonces fue a la fiscalía, ¿no? Cuando la abuela como que se dio cuenta y le dijo, no, vamos a retirar esa denuncia, dice, yo fui con mi abuela a la fiscalía porque ellos me citaron. Entonces, ahí hablamos directamente con un fiscal y le dijimos que si podíamos retirar la denuncia, porque pues que mis hijos estaban pues interpelándola a ella, decirle que qué pasaba. Y me estaban poniendo problema y era muy maluco, pero el fiscal me dijo que yo no podía retirar la denuncia y que si yo retiraba me podía detener a mí por falsedad. ¿No? Lo que la amenazaron, ¿se acuerda que decía? En todo caso, queda evidenciado pues que esta muchacha actuó primero por dinero, ¿cierto? Y esta otra señora pues obviamente que se aprovechó de la inmadurez psicológica de esta muchacha y de la situación precaria tan económica que tenía. Entonces, pero uno lo que dice acá es cómo con pruebas tan evidentes pues que yo relaté al fiscal y le dice una por una en ese documento que de pronto también les hago conocer, sin pruebas me condenaron, o sea, que esa es una de las cosas que yo pienso que valdría la pena sensibilizar a los legisladores, a los fiscales, a los jueces, a los del Ministerio Público que actúan en un proceso de estos, para que sean más analíticos, para que estudien más los casos y que no sea valedero solamente la versión de la presunta víctima, porque sí, como se evidencia en este caso, ya uno pasa de victimario a víctima, pero es tan difícil volver uno a recuperar la libertad, porque es un proceso. Yo tengo todavía la acción de revisión. ¿En qué va? Eso le quería preguntar. Con estas pruebas que usted dice tener, como esto es ¿en qué va el proceso? reciente, se instauró una denuncia, mire pues, contra la señora, la que está en Estados Unidos, por instrumentalización, etcétera, y por falsa denuncia, porque ella cometió fraude procesal, en fin, etcétera. Hace 2 meses en la fiscalía, pero imagínense pues que ahí sí no corren cuando es uno. No le han asignado SPOA a esa denuncia para empezar pues como a tramitarla. Entonces, ¿qué pasa? Con esto, esta muchacha dice, yo estoy dispuesta a frentear a esta señora, a mostrarle cuándo me entregó la plata, dónde me la ofreció, qué me dijo, qué tenía que hacer, todo eso. Ella dice, yo estoy muy arrepentida, yo quiero librar como mi conciencia de ese mal que hice, y yo estoy dispuesta a eso, pero es un proceso que aún no ha arrancado porque ni siquiera le han asignado SPOA. Entonces, y esa es la idea. Entonces, hay que librar un proceso donde se demuestre primero que esa señora se instrumentalizó a esta muchacha y la utilizó, y que fallen en contra de esa señora para yo poder mostrar como prueba de que sí hubo una falsedad, hay una falsa denuncia, un fraude procesal, etcétera. O sea que me queda mucho camino por recorrer. Yo creo que voy a salir ya a pagar la totalidad de la pena sin poder demostrar mi inocencia. Imagínense pues cómo es eso de difícil. ¿A usted lo condenan a 16 años? 16 años. ¿Cuántos años lleva ya? Llevo 9 años físicos y más la rebaja pues como te digo por estudio, por trabajo, por todas esas actividades que uno realiza, que las utiliza uno es como para tratar uno de distraerse, de no enloquecerse, uno piensa. Y llevo por ahí en total por ahí 13 años y piquito más o menos. Entonces ya uno trabajando y estudiando puede como lograr uno mermar el tiempo pues. Pero es muy triste uno realmente, como le digo, tenerse que someter uno a estos rigores de una cárcel siendo realmente uno inocente, ¿cierto? Uno
lo tratan a uno como el peor delincuente, porque ese INRI de violo, eso no se lo quitan a uno muy fácil. ¿Cuántos años tienen sus hijos y cómo se llaman? A ver, los pequeños ya tienen 17 años, en octubre 20 cumplieron 17 años. No sé de ellos hace mucho tiempo. Lo charro es que en este proceso de familia, pues como te digo, de la pérdida de custodia, el juez nunca ha mencionado que la que incumplió el acuerdo es ella, porque nunca me dejó hablar con los niños. Tanto que podía uno estar al pie en esa adolescencia, al menos con una llamada, una videollamada, etcétera. De acá, pues que uno puede hacerla desde acá del centro penitenciario, pero esta señora, no sé si es que le da temor que los hijos se enteren de lo perversa que ha sido. Entonces uno mira cómo una persona, una mujer, llega a ser tan perversa 2 veces. Mire que 2 veces, la primera con lo de la niña, o 3. Cuando le dijo que había sido operada, arrancó. Ah, sí, bueno, exactamente. Y ahora con esto de lo que hizo en Estados Unidos, que ya la víctima era el niño, o sea, ¿cuántas veces son? Y ahora con lo de esta muchacha. ¿Ella se lleva a los hijos porque se casó con ese americano que decía que se iba a casar? Sí, obviamente. Y yo no sé si una de las condiciones era que obviamente se llevara a los niños, pues los grandes no se los llevó, ¿cierto? Los hijos de ella grandes no, solamente los niños. Pero, como le digo, la condición era que yo pudiera estar en contacto con los niños, pero nunca lo cumplió. Por eso fue que se fue a ese centro de atención psicológica, algo así, para inventarse otro delito con el niño, imagínese. Usted dice que este proceso teme que sea largo, que con los 9 años y la rebaja que lleva por comportamiento y por estudio, pudiera llegar a término esos 16 años. ¿Qué le diría usted hoy a esa mujer que le hizo tanto daño? Pues a ver, yo pienso que una persona de estas debería al menos aceptar su culpa, porque es que el daño es inmenso. Yo perdí mi empresa, no, mi libertad, pues primero, ¿cierto? Tantos proyectos que yo tenía, porque yo soy una persona muy creativa, soy una fábrica de ideas. Tenía muchas cosas para hacer, un círculo social muy amplio porque yo he sido muy amistoso, la música me ha gustado mucho, tantas cosas. Y verse uno encerrado en 4 paredes por una mentira, por una invención de alguien, eso es muy triste, pues. Entonces uno dice, hombre, ¿cómo alcanza un ser humano a ser tan perverso, a ver tanta maldad en una persona? Es muy difícil para uno aceptar eso, pero bueno, mi Dios sabe por qué hace las cosas, como dice el dicho. Usted no busca que ella pague por esas equivocaciones. Usted queda tranquilo si ella algún día lo mira a los ojos y le dice que se equivocó y le pide perdón. A ver, pues yo pienso que perdonar, no sé de Dios que perdone Él, porque es que ese mal que me hizo a mí, yo pienso que así como la justicia actuó tan rápido conmigo, con esos errores, con esas falencias jurídicas, a ella ya viendo las evidencias, pues que yo espero que la justicia actúe con esa prontitud, con esa celeridad, con esa efectividad que lo hizo conmigo, lo hagan con ella también y que la llamen a comparecer, al menos para que ella sienta que eso que me hizo a mí también lo puede pagar ella, ¿cierto? Eso debiera ser así. Yo creo que en este mundo tenemos que pagar nuestros errores, pero ella también lo debe hacer. Carlos Mario, usted un hombre con tanta experiencia, como usted dice, con un círculo social tan amplio, cuando empezó a contarnos al comienzo de esta entrevista cómo la conoció, lo amiguera que dice usted que era ella, que la agarra con esa primera mentira, nunca pensó en parar las cosas y pues que no llevaran a este desarrollo tan triste y tan doloroso con 2 hijos de por medio. No, es que yo le conté que precisamente nosotros hicimos viaje a la costa, yo le conté que los hijos de ella no conocían el mar, en fin, entonces yo dije, no vamos, pero yo tenía en la mente terminar, cuando viniéramos, y eso hice, yo terminé con ella, ¿cierto? Y hasta ahí dijimos, no, hasta acá, que ahí fue donde... ¿Un viaje a la costa antes de que nacieran sus hijos? Sí, no, a ver, pero es que yo creo que los niños son producto de la costa también, de estar en la costa, porque... Imagínense, cuando nacieron yo dije, hombre, de pronto pudo haber sido que ella sí me dijo que era operada y de pronto la operación le falló, ¿cierto?
Y sucede que yo le pregunté al ginecólogo y me dijo, no, señora, nunca ha sido operada, ¿cierto? Pero como le digo, cuando yo vine a la costa ya, bueno, se acabó esto, no más. Ahí fue donde a los 3 meses ella, me imagino que había planeado esto, dijo, no, yo pues tengo un hijo con él y yo creo que me da pues un apartamento, algo así, no sé. Y uno mira cómo estos delitos precisamente sexuales los están utilizando como un arma o para conseguir algo, para salir de alguien, desquitarse de alguien, en fin, hay tantas cosas que uno mira y conoce historias acá donde uno mira que, hombre, estos delitos sexuales, yo pienso que de 100, el 70% de la gente es inocente, porque es que uno ve tantos casos y lo que le pasó a uno le da como esa seguridad a uno para entender que están siendo muy mal juzgados estos delitos y hacen que la cárcel esté abarrotada de gente que realmente no tiene nada que ver en estos delitos sexuales. Seguramente en algún momento van a poder ver esta entrevista, escuchar este podcast. ¿Qué les diría usted a ellos que pues han sido privados de tener una comunicación con su padre? A ver, yo sería capaz de conversar esto porque ellos lo saben. Es que ellos fueron los que me contaron inicialmente cuando lo de la niña. ¿En el colegio? Yo quisiera de pronto facilitarles el video que yo hice con ellos. Ellos no sabían que yo estaba grabando el video y ellos me contaban así patéticamente, es que mi mamá nos obliga a esto y como decimos que no, nos revienta la boca y nos pega con un perrero. Ellos deben de recordar eso, ¿cierto? Yo me imagino. Falta contarles esta otra parte de esta historia que la misma mamá pues en segundo... como el segundo envión, digámosle así, hizo, que es lo que me tiene aquí a mí en la cárcel, ¿cierto? Y también hablaría con la niña de cómo le fue en ese proceso tomando droga psiquiátrica, porque esta señora dijo pues que la niña estaba traumatizada, porque se acordaba cuando yo tocaba al niño. Al niño. Yo sé que me van a decir, papi, no, y yo les mostraría el video, mijo, ¿se acuerda cuando grabamos este video? ¿Se acuerda cuando las profesoras... ustedes les contaron esto, ya siendo unas personas adultas, mayores, que realmente entiendan todo? Y ese seguro que es el miedo que la señora esta tiene, de que los hijos se den cuenta de lo perversa que ha sido la mamá. Y me imagino que le da miedo perder los hijos, porque yo como hijo no sé si perdonaría a una mamá que haya hecho unas cosas tan siniestras, pues. ¿Usted les ha seguido el rastro? ¿Sabe si ellos han vuelto a Colombia durante estos años? Si ella tiene familia de repente con la que usted haya podido tener un contacto, no sé, hermanas, alguien con quien usted pudiera tener una cercanía y decirle, hablen con esta señora, contar esta historia que usted nos ha contado. No, hoy. pero a ver, le cuento. Ella no, yo quedé pues como el peor de los criminales con la familia, porque ella contó la historia a su modo, y aquí uno pues no tiene forma como de contactarse con la familia de ella, pero le han creído mucho como a ella, y es obvio que el que cuenta la primera versión es como al que le creen, y como uno no tiene como confrontar eso, obviamente el pecador y el malo sigue siendo uno. Pero yo pienso que están los hechos, y como le digo, esperando que este proceso adelante la fiscalía y se haga un juicio donde esta joven, la presunta víctima, digo yo, pueda mostrarle a ella de que sí fue ella la que la contrató, la que le pagó, la que le dijo que tenía que hacer, y se demuestre la inocencia mía en este caso, ¿cierto? Pero va a ser muy tarde porque, como le digo, ya uno ha sufrido todos los rigores de un encierro injusto, de un encarcelamiento, porque no vas a creer, eso deprime mucho. Yo adquirí una serie de enfermedades acá que, no, mejor dicho, es inenarrable la cantidad de enfermedades que yo tengo, que eso por el estrés y todas esas cosas le van minando la salud a uno acá. ¿Cuál es ese gran aprendizaje que tiene usted hoy después de tantos años en un centro penitenciario y de que ha podido usted con usted mismo ahondar y escudriñar esos sentimientos, esa tristeza y ese dolor? ¿Cuál es ese aprendizaje de Carlos Mario? ¿Aprendizaje quieres decir de que dentro de la cárcel o...? Sí, claro, y de toda esa experiencia, porque pues finalmente usted ha tenido unos hijos, ha tratado de demostrar
¿cierto? Una inocencia de la que usted nos dice, pues... No, pero a ver, yo pienso seguro? que, a ver, a uno le queda la conciencia de que uno ha sido noble, bueno, honesto, dedicado al trabajo, que ha sido muy servicial, porque en cierto modo, como conocí yo a esta señora, a la mamá de la muchacha y a la muchacha, fue por hacer obras de caridad, ¿cierto? Yo le ayudaba mucho a la mamá porque la conocía y era una mujer guerrera, abnegada, muy honrada, muy honesta, muy trabajadora, pero ella no tiene la culpa, yo sé que no. Y hasta esta muchacha, yo a veces digo, yo no la culpo porque ella es víctima de una injusticia social, digamos así, no ha tenido oportunidades o no las tuvo. La misma mamá la llevó a enviciarse, a volverse adicta, la tenía de jíbara en una plaza. Y era una persona que su mismo vicio le creaba necesidades económicas, y ahí donde llega alguien y se aprovecha y la instrumentaliza y le muestra plata, y es como una especie de sicariato en otro estilo, ¿cierto? Que eso fue lo que hizo la muchacha. Pero no sé, de todas maneras, pienso que la que en el fondo tiene la culpa de todo esto es esa señora que la instrumentalizó, que tenía esa idea perversa de, no sé, de salir de mí para poder llevarse los niños para Estados Unidos, y que tuvo que recurrir a eso, porque ella me demandó por alimentos, todas las perdía. Ella me decía, ha ganado muchos, pero esperemos que la próxima de pronto no la gana. Era esto. Y esa sí la perdí, porque es que imagínese, con estos delitos de tan alto impacto, tan mal juzgados en Colombia, donde uno parece que lo juzgara es un tribunal de la Inquisición a uno, donde uno ya, por el solo hecho de estar con una denuncia de este tipo, ya sabe uno que tiene media condena asegurada, porque es que, como le digo, si con la sola versión, esa muchacha solamente no había nada en mi contra, salvo la versión de esta muchacha. Y mire la versión de esta muchacha que la cambia después de 9 años para decir quién le pagó, cuánto le dieron, qué le dijeron que tenía que decir, y logró su cometido. Y la justicia le creyó a ella. Y aquí estoy. Y aquí estoy, Carlos Mario Montoya Castaño. Para nosotros ha sido de verdad muy importante que usted haya aceptado esta invitación, que nos haya regalado el tiempo para contarnos su historia. Y usted lo dijo, y con esas palabras nos quedamos, pues no siempre se condena a las personas culpables. Queremos agradecerle por acompañarnos hoy en este podcast y esperamos volverlo a ver pronto. Y ojalá esto logre sensibilizar a la gente que realmente tiene la capacidad de cambiar estas leyes, para que sean unas leyes que realmente castiguen al culpable. Yo no le hago apología al delito, porque yo digo, el que comete un delito de esos contra una mujer debe ser sancionado con todo el rigor, con todo el peso de la ley, pero siempre y cuando se haya hecho un juicio justo, aprovechando la tecnología, la ciencia, todo, y que no sea así como me pasó a mí en el caso, como fui de mal juzgado, no tuvieron en cuenta toda esa cantidad de evidencias que había, y eso le pasa a mucha gente. O sea, entonces yo pienso que esta manera de juzgar este tipo de delitos deben de cambiar, indudablemente. Las cárceles no las podemos llenar y abarrotar de gente por la sola presunción de que es un violador, pues, y quitar ese INRI tan horrible, porque es un delito que no tiene beneficios, y entonces se está castigando, como dice un dicho, que es mejor un culpable en la calle que un inocente en una cárcel. Entonces bien valdría la pena reevaluar cómo se juzga este tipo de delitos. Carlos Mario, gracias por compartirnos su historia. No, a ustedes, como les digo, estaremos en contacto. Claro que sí, gracias.